¿No? Listo. Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? También, todo en orden, gracias. Muy amables. Bueno, si quieren empezamos con la revisión del examen. ¿Nos parece? Es muy importante la revisión, o al menos que tengan el examen, porque el examen final, platicamos la clase pasada, pues se va a hacer de los parciales que tengamos. ¿Okay? Entonces, por eso les recomiendo ahorita tomar nota de los resultados para que tengan las respuestas correctas. De preferencia los deben de saber las respuestas, pero pues si no se las aprenden, ¿verdad? Aquí con lo que les vamos a entregar. Entonces, bueno, ¿lo ven? Vicente no ha llegado, ¿verdad? Karime. Berenice no ha llegado. Ariadna. Su. Y Fátima no ha llegado. Nomás acá fue el que fue digital, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces te va a tocar ahí tomar nota, puedes agarrar. ¿Quién no irá a venir? ¿Qué? No, pues todos tronados, no te creas. Aquí está el de Fátima. Ahorita si llega se lo entregas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a irlo respondiendo y tomando nota. ¿Qué tal? Usted tampoco hizo el examen físico, ¿verdad? Sí. Le voy a prestar este. Lo hizo en línea, sí, me acuerdo. Le voy a prestar este para que tome notas. No sobre ese examen, en otro hojita. ¿Ok? Claro. Bueno. Entonces, a ver, Ariana, ¿usted que siempre está lista para todo? ¿Cuál es la primera pregunta? La de ¿cuáles son los 4 estados financieros básicos? ¿Cuáles son los 4 estados financieros básicos? Esa, pues, sí me daría un poquito de remordimiento de conciencia, o sea, a mí, no a mi profesor, a mi alumno, si fuera ustedes, y me la saqué mal. Díganos un estado financiero básico, compañero. Sí se lo sacó bien. Balance general. A ver, díganos otros dos. Flujo de efectivo. Balance general, flujo de efectivo. Y estado de resultados. Y estado de resultados. ¿Ok? Nos falta 1/4. ¿Cuál es? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a preguntarle aquí a Vicente, que viene llegando. Díganos, a ver, nos va a decir aquí Vicente, díganos los 4 estados financieros básicos. Era el estado de resultados, flujo de efectivos, situación financiera y el último. ¿Cuál es el último? ¿Con qué letra empezaba? Vamos, si no estás jugando el horcado. A ver, ¿a quién ayudar? Estado de cambios en el capital, estado de variaciones y cambios en el capital. ¿Ok? Entonces ahí están los 4. Acá tiene su examen. O sea, lo estamos revisando. Ya se lo regreso, compañero. Muy bien. Bueno, entonces esa fue la primera. Aquí no tenía tanto el caso, pero tenemos 2 exámenes preparados, entonces les debió haber tocado diferente examen. Entonces va a haber 2 preguntas. O sea, puede que el inciso 2 sean preguntas diferentes. Aquí respondemos las 2. ¿Ok? Muy bien. Compañera Su, ¿la que sigue? Las notas de estados financieros de los mismos, verdadero o falso. Ok, las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos. ¿Se acuerda qué eran las notas de los estados financieros? Pues se sacó todas bien, ¿no? Es que se la saqué, Ahí se va. no, por lógica. Ah, por lógica. Y ese día no lo repasé. No, no repaso. Pero no sé bien. Sí, venía en la presentación o un slide. Los números y el significado y el desglose. Exactamente, dentro de un balance general, digamos nosotros que traías en la cuenta de activo fijo 150 millones. Oye, ¿y qué será exactamente? Los ingredientes, como bien dice, ¿me recuerdas tu nombre? César, siempre se me olvida. Como bien dice César, pues es la desintegración de esa cuenta. Viene el número y enseguida viene un 2 así chiquito, te vas a la nota 2 y ves cómo se desintegra esa cuenta. Entonces son una parte integrante de los mismos, por lo tanto, ¿es falso o verdadero? Verdadero. Si hay una que es diferente, porque les decía que hay 2 versiones de examen, me dicen, perdón, y vamos contestando las 2. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál sigue? Por favor. ¿Cuántas empresas componen el IFC?
¿Cuántas empresas componen el IPC? Que más allá de saber el número, aquí lo importante. Adelante, Fátima. Vas. A ver, igual que con Vicente, se tiene que ganar su derecho a estar aquí en la clase. Le vamos a hacer una pregunta y si se la saca bien, se queda y si no se va, ya se fue un compañero que se fue por llegar tarde. ¿Está de acuerdo? Sí. Qué bueno porque no tenía opción. ¿Cuál es la pregunta, Vicente? ¿Cuántas empresas componen el IPC? 35. 35, mire, ya se quedó. Y yéndonos un poquito más para atrás, ¿qué es el IPC? Es el índice de... ¿Ok? ¿De acuerdo? Índice de precios y cotizaciones. No se iba a ir, no le íbamos a correr, pero está chido, ¿no? La presión de vez en cuando. Sí, muy bien. No nos vamos a quedar con él, ¿verdad? Con este sí. ¿Con este sí? Sí. Sí, Ah, o sea, sí podemos poner. ¿Puedo rayar? sí, claro. Sí, pueden tomar sus notas ahí mismo dentro del examen. Ah, está interesante. Ajá. Ah, más que el examen lo tiene César, porque él lo hizo en línea. Ah, gracias. Entonces se lo habíamos prestado ahí en lo que llegaba. ¿Sale? Muy bien. Entonces, respecto a eso, pues es el índice de precios y cotizaciones, representa las 35 empresas más bursátiles. 35. Ajá. Las 35 empresas más bursátiles del mercado mexicano. ¿Ok? Y pues es un índice de los que estuvimos platicando en clases pasadas. ¿De acuerdo? A ver, Karime, la siguiente, por favor. Es la número 4, ¿verdad? No sé, ¿Cuáles usted son? dígame. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos? Ok, ¿se la sacó bien o se la sacó mal? No, ni siquiera la contesté. Ni siquiera la contestó, pues es oportunidad para redimirse. ¿Cuál cree que es una de esas razones financieras más importantes que existe? Que platicamos aquí en la clase. Bueno, yo tenía distinto la 3. Si gusta, primero respondemos esa y luego nos vamos para allá, ¿sale? No. A ver, adelante, César. Activo. Deuda neta a EBITDA, esa es una, que da razón de apalancamiento. Pueden haber puesto más o menos eso. La primera razón es la de apalancamiento, que es deuda neta entre EBITDA. ¿Para qué nos sirve esa razón? Para medir cuántas veces representa tu deuda de tu capacidad de generación de flujo, que es el EBITDA. O sea, de tu capacidad de pago, o sea, qué tan apalancado estás, que es un poco de lo que vamos a ver aquí en la sesión de hoy. Deuda neta. Ajá. O deuda entre EBITDA, aquí se las doy por válida porque vamos a ver por qué se hace neta en clases posteriores, pero así, si quieren ser más papistas que el Papa, pues es deuda neta entre EBITDA. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y la segunda va relacionada a eso. Alguien que no sea Obed, que ya nos apoyó con la primera, ¿se acuerda cuál era esa segunda razón financiera más importante? Es relacionada a eso. Adelante, Su. Es razón de servicio, pero no me acuerdo en ese momento. ¿De servicio social? ¿De qué tipo de servicio? De deuda. El servicio de la deuda, es la razón del servicio de la deuda. La fórmula era evita entre interés. De acuerdo, entonces, la del servicio de la deuda o cobertura de intereses, son las dos formas en las que se le conoce, ¿de acuerdo? Y es el EBITDA entre los intereses, ¿ok? Esa segunda razón es EBITDA entre intereses. ¿Por qué? Porque nos señala cuántas veces podemos pagar nosotros los intereses con nuestra capacidad de generación de flujo, que es el EBITDA. El anterior es al revés, deuda neta entre EBITDA. ¿Cuánto representa la deuda de tu capacidad de generación de flujo? ¿Okay? Y ahora sí, la que tenía diferente, Su. ¿Qué significa cuando decimos? ¿Okay? Cuando decimos que una acción es muy bursátil, va relacionada a la que ustedes tenían del IPC. ¿Qué significa la bursatilidad? La Entonces, respuesta que es cuando se compra o se vende y que exactamente. O sea, en pocas palabras, ¿qué es? Que se compra y se vende en grandes cantidades. Las más bursátiles son las que más se venden, las que más se transan de transacción. ¿Ok? Por eso platicamos ahorita lo del IPC. ¿Sí? Porque una acción que no tiene tanta bursatilidad, pues no es representativa del mercado, porque el precio no lo está poniendo la oferta y la demanda, como en el caso de las que sí son bursátiles. Entonces el precio, no que no podría estar manipulado, pero como no hay compraventa, no es un precio del todo real. ¿Sí? Las que más se venden, pues en teoría sí se refleja un precio real, porque el mercado lo está poniendo con oferta y demanda. Siendo así como que la teoría de los mercados perfectos.
Entonces, no tiene caso evaluar acciones o tomarlas en cuenta para índices, una acción que no se vende. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la siguiente, Obed? Pues menciona el ticket del televisor. El ticket de su emisora. ¿Qué empresa le tocó? Bueno, Walmex. ¿Cuál era el ticket? ¿Qué era el ticket, Obed? Platíquenos a El todo ticket esto. es ¿El ticket como- cuando va a Walmart o por qué tiene que ver? no, el ticket es como está registrada en la bolsa de valores. Es como su etiqueta. Ok, su etiqueta es esa clave de cotización. ¿Ok? En el caso de Walmex, que es Walmart de México y Centroamérica, el ticket es Walmex. ¿Ok? ¿Su emisora? ¿Cuál era? Es que yo no chequé la que me había tocado. Ujú. Yo puse otra que había mandado en la tarea, la de Soriana. La de Soriana. Ajá. Ok. Pero pues, Y en el caso de Soriana, pues era Soriana. Soriana. Entonces no hay problema. ¿Qué otras les tocó? ¿Qué Pero, cuáles? entonces está mal. Aquí vemos. Pero cree que está bien, Fátima. Si aquí Vicente la tiene mal porque puso Soriana es porque no era su emisora que le tocó en la plataforma. No, que se la de la plataforma. Ajá. Sí, ahora sí. Vámonos de uno por uno. O Peñoles. Peñoles, ok. Pero lleva una ahí. Una I extraña. Fibra otra ahí. Ok. Arianda, Walmex también. Walmex, ¿se la sacó bien? Qué bueno. Su. Liverpool. Y ese lo usé de ejemplo aquí en la clase. Ese lo usamos de ejemplo aquí en la clase, el de Liverpool. ¿Y se la sacó bien o mal? Mal. ¿Qué puso? Es parte de mi vida. ¿O qué puso? Qué bien. Bueno, está bien. Karime, sorpréndame. ¿Cuál era el de Liverpool? Liverpool. En el tuyo en tu examen no viene, entonces. Ok, te tocó el otro examen. Pues no, ¿verdad? No lo tenemos a la mano, Fátima. Liverpool. Y luego. Puse. Pues es que yo creo que estaba. Es Liverpool, si no me equivoco. Liverpool. No, Live. Liverpool, si no me equivoco, ahorita lo revisamos. Liverpool. No, sin R. Live, nada más. Sin R. Sin R de ratón. Ok. Es que yo creo que le puse. O sea. Sí, no, es Live. Ajá. Pol. Ajá. De todas maneras, obviamente cuenten sus aciertos, o sea, revisen que lo que estamos comentando sea lo que tienen bien. Les diría que me puedo equivocar revisando los exámenes. La verdad es que no me puedo equivocar. Me voy a equivocar, o sea, es un hecho que va a pasar, soy un humano. Entonces, siempre se puede hacer ahí correcciones, ¿ok? ¿Vienen las dos versiones? Bueno, entonces ahí Karime le puso corrector al examen y puso otra pregunta. Ayúdele, César. Menciona el ticket de su emisora. No pasa nada. Dije, a lo mejor le tocó un tercer examen, el que yo no estaba enterado. ¿Cuál era su emisora? Ni me acuerdo. Le vamos a poner doble tacha de la empresa. Peñoles también. Español. ¿Sí tiene acceso a la plataforma y todo? Sí. No, sí, creo que sí. Ok, qué bueno. Muy bien. Bueno, entonces ya liberamos ese punto. ¿Cuál sigue? ¿Su? ¿Quién es la máxima autoridad de una sociedad anónima? Bueno, esa es una versión. Máxima autoridad de una sociedad anónima. Eso está sencillo, lo platicamos mucho cuando vimos cuál debe de ser. Ahora sí que el deber ser de organización de una empresa. Si entre nosotros hacemos un changarro, ponemos el dinero, ¿quién va a mandar en esa empresa? Si nosotros ponemos el dinero para crear una empresa. Los accionistas, nosotros. ¿Y por medio de qué ejecutan el poder los accionistas? De una asamblea de accionistas. Por lo tanto, la asamblea de accionistas es la máxima autoridad en una sociedad anónima. ¿Ok? Bien. Fátima, ¿cuál sigue? O bueno, ¿tenemos otra versión en esa pregunta? ¿No? Doy la. O- No, sí, es la misma. ¿Era la 5? Ujú. Usted dígame. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, Fátima, ¿cuál sigue? Es el evitar. ¿Qué es el EBITDA? ¿Ok? ¿O EBITDA? Evit. Ok, a ver, platíquenos qué es el EBITDA. Es una herramienta financiera que mide la. Que mide la rentabilidad de una empresa. ¿Ok? Si lo tuviera que explicar más sencillo. Utilidad de operación. Operación más depreciación y amortización. ¿Ok? De acuerdo. O sea, obviamente nosotros tenemos que saber qué es el indicador financiero más importante. Si ya de plano se me pasa, me acuerdo de la fórmula A, utilidad de operación
más depreciación y amortización. ¿Ok? O sea, es una, como les comenté, es una de las 5 cosas que quiero que se lleven aquí de la clase, que nunca se les olvide. Y más si nos topamos allá a aquel lado luego. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Bueno. ¿Sigue, compañero? Bueno, yo la tenía acá abajo. La 6, valor nominal de los CETES. Valor nominal de un CETE. ¿Cuánto es el valor nominal de un CETE? También lo estuvimos platicando aquí en la sesión. Los CETES, vamos a regresarnos. ¿Qué son los CETES? Certificado, bono, título. Certificado, un bono es deuda. Termina siendo de la misma manera. Un certificado es deuda que emite el gobierno. El nombre así técnico, pues son certificados de la tesorería. Es por medio del cual el gobierno se fondea, ¿sí? Nosotros, en el caso de que aportemos, le prestamos dinero al gobierno y él lo usa para sus proyectos productivos o algunos no tan productivos, pero esa es más bien una opinión personal. Entonces, certificados de la tesorería y operan a descuento. ¿Qué significa? Que tú le prestas al gobierno 9.5 pesos, 9 pesos, 8.50, 9.95, dependiendo de qué, de la tasa a la que esté pagando el rendimiento. Entonces, le prestas esos 9 pesos y a ti te regresa siempre 10 pesos. Es un instrumento que opera a descuento. Entonces, por lo tanto, su valor nominal son 10 pesos. ¿Ok? También hay pregunta de Kinder. Muy bien. Ariadna, ¿cuál sigue? Yo tengo que... Qué complicado, ¿se la supo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y luego cuál es? Es el Indeval. El Indeval, ¿ok? ¿Qué es el Indeval? Pues bueno, las acciones y los títulos de deuda de las empresas emisoras que emiten títulos y valores se depositan ahí, después se cargan al sistema electrónico de bolsa. ¿Cuál es la institución que ¿Puede repetir la pregunta al compañero, por favor? ¿La pregunta? Ajá. ¿Cuál es la institución? Institución que resguarde las acciones e instrumentos de deuda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la siguiente, Obed, ahí cuando termine de escribir, no se preocupe. en la de razones financieras ya? Número de empresas listadas en la bolsa. Número de empresas listadas en la bolsa. ¿Se la sacó bien? 150. 150. ¿Ok? Ajá, exactamente. El número real ahorita es el 144 o 146. Y ahorita se está deslistando también Monex. Está haciendo su desliste de bolsa. Pero bueno, si no me equivoco, si pusiste entre 140 y 150, la tienes bien. ¿Ok? Que 150 es el número que vamos a manejar aquí en la clase sin problema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la siguiente o tenemos otra versión de esa misma pregunta? ¿Se acabaron? Me sale que ¿Qué es la estructura financiera de capital? Y no la me acordé de la fórmula. de la fórmula. Que la clase se llama así, entonces esa pregunta es importante. Platíquenos qué es la estructura financiera de capital en base a la fórmula que dibujó ahí porque el concepto prefirió no ponerlo. Es Platíquenos. que no supe cómo describir. Pasivo entre capital, ¿ok? Bueno, la estructura financiera de capital, como bien nos dice ¿a qué se refiere? A la relación que existe entre los componentes del lado derecho del balance, que es pasivo y capital. Obviamente, si del lado izquierdo de ese eterno cuadrito que dibujamos aquí en la sesión, tenemos 100 pesos de activo, ¿cuánto vamos a tener de pasivo y capital? Tenemos 100 pesos de activo, ¿cuánto vamos a tener de pasivo y capital? Los mismos 100 pesos. ¿Y esos 100 pesos, de qué manera se pueden conformar? ¿En qué proporción pueden estar? Pues infinitos, ¿no? Puedes tener 10 pesos arriba, 90 pesos abajo, 50-50, 60-40 y así sucesivamente. Entonces la mezcla que tienes tú de pasivo y capital es la estructura financiera de capital de tu empresa, porque esa mezcla es la que te está financiando los recursos que están del lado izquierdo, porque a todo cargo corresponde un abono. ¿Ok? Entonces es muy importante que se lleven ese concepto también aquí para la clase. ¿Qué pregunta sigue? ¿Ya son todas en las dos versiones? ¿Ok? ¿La de qué?
La de Rescate. Ah, la de la película. Creo que ahí sí se las tomamos en cuenta si pusieron alguna película que alguna vez haya estado nominada para los Óscares. No lo acotamos nada. Por eso no hay que hablar tanto a veces hoy. A veces esa pregunta le enseña el valor del silencio cuando uno no sabe. Porque luego en un examen o así, en el examen profesional es bien común de que le preguntas a un alumno, oye, ¿qué es la inflación? No, la inflación se refiere al hecho de la masa monetaria y salario. Oiga, ¿y el salario qué es salario en términos reales, en términos nominales? Y ahí es donde ya empiezas a trastabillar. Entonces muchas veces es a lo que te pregunten y es válido intentar convencer también como Beth, que quiso convencernos que la serie de La Casa de Papel estuvo nominada a un Oscar a Mejor Película. Estaba difícil convencer, pero lo intentó. Yo creo que como se sentía muy seguro en el examen, dijo, esto lo va a hacer para que se rían mis compañeros y hacerles ahí, y hacerles, pues sí, ¿verdad? Hay gente que sí lo puso y se la sacó bien. Así es. Pero bueno. Bueno, ¿en el tipo de cambio que pusieron? El tipo de cambio, ¿qué es el tipo de cambio? ¿Qué entendieron ustedes por esa pregunta, por ese inciso? Si les puse ahí, tipo de cambio y una rayita. ¿A cuánto está el valor del tipo de cambio? 13 pesos. ¿Dijo? Es que hubo una persona que puso 13 pesos. Sí, yo creo viene del pasado. Sí. Ahorita acuérdense que son los 3 de 20, ahorita está 18. Es la gasolina, el dólar y el kilo de tortillas. Es como que esos tres indicadores son los 3 de 20. Ya cuando se dispara o baja uno, pues bueno, algo está sucediendo con esos tres. Entonces tenemos que poner el tipo de cambio vigente. O sea, más o menos dimos ahí una tolerancia. ¿Sí? El tipo de cambio que estaba vigente al día de hoy. Y es muy importante, cuando menos saber el rango. No, pues anda como en los 18. ¿Sí? Ya te lo puedes quitar de encima de que no, pues a la venta o a la compra. Aunque el que te debes de saber es el FIX, que es el que se publica por el Banco de México y es el que está en el diario oficial de la Federación, que es para solventar las deudas en dólares. ¿Okay? Los compromisos. Nos llegó un estimado de Paribas, que es un banco brasileiro, si no me equivoco, y ellos proyectan no en unos años, durante el año, que el piso como en 17.50. A mí se me hace muy optimista. Yo, si tienen planeado comprar, yo compraría ahorita. O sea, a lo máximo va a bajar a 17, pero sí puede subir mucho. Entonces, creo que es un buen momento para comprar o inclusive invertir en dólares, porque ahorita está más barato. ¿Sí? Tiene la depreciación el dólar, está apreciado el peso. Entonces, ustedes compran un instrumento como el que les mostré la otra vez, del Standard & Poor's 500, y lo van a comprar más barato. Entonces, cuando suba, va a subir por el valor del índice y va a subir por el tipo de cambio, porque francamente el tipo de cambio no va a durar toda la vida en 18. Creo el de hoy fue 18.01, si no me equivoco, 18.02. No sé, el que vi yo en la mañana nos manda un reporte de bolsa del FIX, el 18.01, para solventarlas hoy. Pero sí anda en ese rango, entonces, recomendación o pues ya si quieren váyanse de compras o no sé, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Esa también fue de Rescate, la del tipo de cambio y la de la película. ¿Okay? Esas dos fueron preguntas de Rescate, que si las tienen mal no les afecta, pero si las tienen bien, pues tienen ahí un punto más. ¿Sale? Ahí ¿sí? Nada más aquí no me... La 4, si quieres al final de la clase lo checamos, sin problema. ¿Sí? No se te vaya a pasar. Ya yo creo mañana les liberamos las calificaciones en el SEGA. Ahí independientemente de lo del SEGA, que son informativos, lo importante es el registro que tenga yo en el Excel del control. Aquí tengo un Excel donde es el control de la clase. Entonces, eso es lo importante, ¿okay? Porque con ese es el que yo tomo para subirle su calificación final. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Entonces, para efectos de la clase de hoy, el otro tema que vamos a revisar es el tema de apalancamiento. ¿Sí? No vamos a empezar desde abajo, vamos a empezar con un caso práctico y vamos a ver un poco también de teoría, pero teoría práctica, acerca de un financiamiento que se tuvo en una empresa. ¿Okay? Y vámonos un poquito para atrás. Quisiera que ustedes mismos, como es costumbre aquí en la clase, entre todos, me platicaran qué es lo que saben acerca del apalancamiento. ¿Sí?
Y si nadie se anima, pues acuérdense que existe la dedocracia. Entonces, aquí nos vamos a ir de uno por uno hasta que saquemos el concepto del apalancamiento. ¿Ok? Me acuerdo del GAP que me viene a la mente. El GAO, que era el grado de apalancamiento operativo. Sí, ¿verdad? Y no había otro, que era el GAF, no sé si se acuerdan. Era el GAT. ¿Ok? Adelante. Entonces, y el grado de apalancamiento total. Ahorita nos vamos a centrar para el financiero. ¿Y por qué se llama apalancamiento? Bueno, ¿en qué consiste cuando nosotros decimos que una empresa está apalancada? Financiarte para generar más ganancia. Ok, entonces. Es generar una deuda para poder. Se me fue el concepto. Es generar una deuda para valor. ¿Sí? Por medio de la deuda generar valor. ¿Ok? Vamos, perfecto, vamos para allá. Y yéndonos todavía más atrás, sin irnos tan atrás al diccionario, ¿qué hacemos con una palanca? ¿Cómo funciona una palanca? Impulsar. Por ejemplo, hay un costal de cemento que probablemente tengo 28, pero mis rodillas son como de 58, no lo voy a poder levantar. Pero, ¿de qué me va a servir usar una palanca? Ahí sí lo voy a poder levantar. ¿Ok? ¿Es para qué? Para poder aplicar fuerza, la misma fuerza con la que no puedes hacer algo, la aplicas con una palanca y lo puedes hacer, lo puedes levantar. Por ahí no recuerdo exactamente si fue Arquímedes o se le asignó esa frase a él, le damos una palanca y moveré el mundo. O sea, en realidad, pues es una de las primeras maravillas de la ingeniería, ¿no? Si ustedes ven esos programas de cómo se hizo las estructuras antiguas, no al de alienígenas ancestrales, de cómo se hicieron con la información que tenemos, siempre usaban palancas. Los egipcios, los sumerios, no sé, inclusive aquí los aztecas. Entonces se trata de ¿qué? De poder levantar más con menos, ¿sale? Y como bien dicen ustedes ahorita, ¿de qué se trata ese menos? Como aquí es una clase de finanzas y es una clase de negocios, va a ser el hecho de nosotros poder generar mayores resultados financieros a través de la deuda. ¿Y por qué se dice apalancar? Porque es para tú no poner todo el dinero, sino para que lo ponga un banco, para que lo ponga una institución financiera. Por eso estamos haciendo palanca. Con el dinero del banco yo lo estoy usando para poder levantar mi operación. Y el ejemplo más sencillo del mundo. O sea, queremos nosotros ponernos a poner, por alguna razón, puestos de jicaletas alrededor de la ciudad y necesitamos una inversión de 150,000 pesos para los diferentes puestos. Entonces no es lo mismo esos 150,000 pesos ponerlo nosotros, que nosotros nada más poner 50,000 y que el banco ponga 100. O si aunque tengas tú los 150,000, a lo mejor dices yo le meto los 150, pero que el banco le meta otros 100 o otros 200. Ahí estás maximizando la capacidad porque tú nada más tienes para 15 puestos con los 150,000 pesos. Y con el dinero del banco pues vas a poder poner más puestos. Ese es como que el principio básico, solamente para que ustedes lo recuerden. ¿Okay? Y siempre les comento aquí en la clase que lo que aplica para lo macro, como es lo que vamos a ver aquí en la sesión, para una empresa grande, aplica para lo micro. Es el mismo principio. ¿Sí? Se trata de hacer más con menos, por más trillado que parezca, ¿no? Entonces, era más o menos lo que recordaban ustedes de apalancamiento. Aquí nos vamos a centrar en apalancamiento financiero. ¿Ok? Entonces, para verlo ya en la práctica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y este pequeño ejercicio, ¿dónde lo dejé? Acá a este lado. Entonces, lo vamos a ir nosotros haciendo en las hojas y acá nos va a apoyar producción en irlo haciendo en el Excel. Lo vamos a ir llenando entre todos. ¿Ok? Y aquí se los voy pasando. Se puede pasar unos para atrás. No, creo que ahí van dos, ¿no? Gracias. ¿De nada? Bueno. Inclusive aquí les puse la definición del librito. Y esa definición del librito de apalancamiento financiero es el uso potencial de los costos financieros fijos para magnificar los efectos que producen los cambios en las utilidades, antes de intereses, impuestos, en las utilidades por acción. Lo vamos a ver desarrollado. Esa es la definición del librito. Más que verlo ahí, tenemos que comprenderlo y lo vamos a ver con este ejercicio. Pero bueno,
Siempre es buena ahí la referencia académica. Muy bien, entonces dentro de su ejercicio trae una pequeña redacción, si no me equivoco. Nos dice, usted labora para una empresa de consultoría financiera. Se le otorga el proyecto de decidir el esquema de financiamiento de una empresa de reciente creación, que es el equivalente al esquema de financiamiento. Lo acabamos de decir ahorita. Es el esquema de financiamiento de una empresa de reciente creación. ¿Cómo se llama la clase? Vamos a decidir la estructura financiera de capital de la empresa, o sea, el cómo se va a financiar. Con 100 pesos míos y 100 de mi abuelita, con 50 y 100, con 150 y 200, ¿ok? De una empresa de reciente creación, cuenta con los siguientes datos, debe completar el análisis, que son las celdas en gris, y emitir una recomendación, ¿ok? Bueno, entonces tenemos escenario A, escenario B y escenario C. Dentro del escenario A es un modelo en el cual nosotros vamos a fondear por completo las operaciones de la empresa. ¿Sí? Yo voy a poner inversionista, o sea, por eso visto como capital, que es ese capital social inicial, 100,000 pesos. Entonces ese capital, aquí yo no le voy a pedir nada al banco. En el escenario B, digo, bueno, me voy a ir 50 y 50. 50,000 pesos los pongo yo y le pido 50,000 pesos al banco. Escenario C, 80-20, que el banco me ponga el 80% y yo voy a poner el 20% del capital. Es así lo más básico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El total, ¿cuánto va a ser en los tres casos? O sea, pasivo más capital, ¿cuánto va a ser? Pues obviamente siempre 100, porque es la misma empresa, simplemente estamos definiendo cuál va a ser el esquema de financiamiento. O sea, los activos que necesitas, que al final del día es lo que está del lado izquierdo, 100,000 pesos, del lado derecho simplemente vas a decir cómo financiarlo, por eso va a ser siempre 100,000 pesos. Eso es más como que para irlo platicando, ¿ok? Y en este caso vamos a medir el apalancamiento. Si yo quisiera expresar, el nivel de apalancamiento de la empresa, ¿qué haría Karime aquí, en este caso? Si usted quiere saber qué tan endeudada está la empresa, vámonos a este escenario, el escenario B. Si le dicen, oiga, ¿qué tan endeudada está la empresa? ¿Cuál es su opinión así general? Todavía ni siquiera con números. No, lo quiero que lo diga usted. Ajá. Sí, o sea, ¿qué tan endeudada está el escenario B? O sea, en su opinión, mucho, poco, más o menos. Tiene 50,000 pesos de deuda y 50,000 pesos de capital. ¿Qué tan endeudada está la empresa? Más o menos. O sea, pues más o menos pues es como a la mitad, ¿no? Ni más ni menos. A veces hay que empezar a desintegrar las cosas por ahí. Entonces, ese más o menos, si lo queremos pasar a números, ¿cómo lo haríamos? Yo no sé si usted esté de acuerdo en que está la empresa endeudada a la mitad, porque del lado derecho tiene 100,000 pesos y 50,000 los puse yo y 50,000 los puso el banco. Entonces, pues es un 50% de apalancamiento. Vamos a medirlo como porcentaje. Vamos a dividir, en este caso sería el pasivo, entre el total. Entonces, para saber qué porcentaje representa. En el escenario B, pues la deuda representa un 50% de mi total, que es todo el lado derecho del balance. Obviamente en el A, pues es 0%, aquí la empresa no está apalancada, aquí está apalancada en un 50% y ahí está apalancada en un 80%. ¿Ok? Vicente, así a este nivel de análisis súper bajo, ¿qué esquema se le hace mejor? Para la empresa, El A, para no estar endeudada. Ajá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Es solamente para ir viendo cuáles son nuestras opiniones conforme vamos avanzando. ¿Ven? ¿Difiere? Más por el B, no se enoje. Más por el B o el C. ¿Ok? Por el C. ¿Por qué por el C, César? Porque es preferible Que sacar la bolsa. que salga de mi bolsa, que salga de otra bolsa. Que salga de mi bolsa, de otra, ok. Pero, ¿qué costo va a tener para la empresa el que salga de la bolsa de alguien más? Intereses. ¿Y vale la pena pagar los intereses o no? Dependiendo. A ver si lo averiguamos a continuación. Entonces, bueno, los intereses vamos a calcularlos, es 20% anual. La utilidad de operación ya estaba dada.
Vamos a multiplicar el pasivo por 0.20, ¿ok? Obviamente en el escenario 1 pues vamos a pagar 0 pesos de intereses. En el escenario B o 2 son 10,000 pesos y en el escenario C 16,000 pesos, ¿ok? Entonces, aquí que estamos desintegrando, pues un estado de resultados. Si fijan la parte de arriba, estas son cuentas de balance, acá ya son cuentas de resultados. Entonces, para saber si nos conviene endeudarnos o no. Hasta este momento, ¿por qué escenario se va? El equilibrado, pero no tantos. Ok, entonces, okay, ¿de acuerdo? Tengo que pagar intereses, pero todavía no tantos. Bueno, vamos a calcular la utilidad antes de impuestos. Aquí obviamente arriba que había, pues las ventas, costos, gastos. Más que se lo resumí para no tener tanto rollo aquí en el pizarrón. Utilidad antes de impuestos, pues es la utilidad de operación menos los intereses. ¿Ok? Entonces, ahí, en el primer escenario, mi utilidad antes de impuestos queda en 25 si no tengo deuda, en 15 con un escenario neutral, por así decirlo, equilibrado, y en 9,000. Ahí, ¿cuál escoge ya viendo la utilidad antes de impuestos? El escenario A. Hablando de apalancamiento, pues sigo. Estamos hablando de una empresa en su conjunto. Así sería esto por el A. ¿Okay? Es válido, ¿no? Con la información que tenemos hasta ahorita. Vamos a calcular los impuestos, por favor, que los impuestos los vamos a calcular sobre la utilidad antes de impuestos multiplicado por 30%, que es la tasa fiscal máxima para una empresa, para una sociedad anónima, para una persona moral en México. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí podemos nosotros ver también un concepto financiero que vamos a seguir masticando en clases posteriores, que es el del escudo fiscal. ¿Sí? ¿Qué es el escudo fiscal? Es muy importante recordarlo. Es cómo la deducibilidad de los intereses nos hace pagar menos impuestos. ¿Sí? Entonces, esto es correcto, ¿no? Pues estás pagando menos impuestos, ¿por qué? Porque está disminuyendo tu utilidad de operación. Tienes menos utilidades, obviamente vas a pagar menos impuestos. Pero también esa disminución en impuestos se va a reflejar como una disminución en el costo porcentual. Eso es de otra clase. Pero por ahora quiero que se queden con el hecho de que al pagar nosotros intereses vamos a pagar también menos impuestos, porque son deducibles. Solamente irlo mencionando. Y ahora sí, ¿cómo calculamos la utilidad neta, Arianda, en este caso? Perdón por interrumpirla, sé que está escribiendo. Lo puede ver acá también. Pues es la suma, es la resta que La suma, ¿ok? ¿La resta de qué? de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Ok, utilidad antes de impuestos menos de impuestos, de acuerdo. Pues un balance general de un estado de resultados de lo más común y corriente, de acuerdo. Entonces, y ya que interrumpí, Ariana, la vuelvo a interrumpir. Viendo cómo está aquí el escenario, ¿con cuál se queda usted? Ya viendo la utilidad neta. Pues estoy viéndolo solo por la utilidad. Solo por la utilidad, el A es el que está mejor. ¿Y por qué otro lado se podría ver? No meter todos nuestros recursos. ¿Ok? No, acá también en C, porque pues nada, estoy teniendo 20,000 pesos y estoy ganando 100,000. Y estás ganando 100,000. ¿Ok? Ok, 6,000, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues hasta aquí se quedaría, por así decirlo, la contabilidad tradicional. O sea, esto es un balance. Estamos viendo el balance y estamos viendo un estado de resultados. Vamos a empezar a meter medibles un poquito más financieros para ver el impacto del apalancamiento dentro de la empresa. Que por ejemplo en este caso, ¿qué sería el ROE? ¿Se acuerdan qué era el ROE? Por ahí lo deben de tener también las notitas de razones financieras. Hicimos un ejercicio de razones financieras y venía ahí el cálculo del ROE. Rendimiento sobre el capital, ¿ok? Capital, visto como este de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir la utilidad neta entre el capital, ¿de acuerdo? Esa es una razón financiera. El rendimiento sobre el capital, en el caso A es de 18%, en el caso B 21% y en el caso C 32%, ¿ok? Les voy a dar un segundo para que tomen la nota correspondiente.
este caso, no sé a ustedes, Fátima, pero por ejemplo, a mí no me hace tanto sentido. O sea, yo le estoy diciendo que aquí hay más utilidad. O sea, aquí la utilidad disminuye en cuanto estoy más apalancado, pero el rendimiento sobre el capital está incrementando. ¿Por qué? Si mi utilidad neta va para abajo, pero el rendimiento, que es una medida de rentabilidad del ROE, está incrementando si estoy más apalancado. ¿Por qué? No me hace sentido a mí, a usted. Porque es menos capital. Porque es menos capital. Ajá. ¿Ok? Sea, porque, bueno, ¿Ok? que yo puse. En cambio, pues en el B, yo puse de los 50,000 pesos que Sí, claro, sí, sí, sí. o sea, es mayor el rendimiento porque es menor el capital que yo le puse y lo ganancia. Porque es menor la base, Ajá, de cierta porque, manera. o sea, es menor mi Sí, la base es el capital, retorno Inversión. sobre el capital, ajá, la inversión. Y aquí, pues obviamente tú como accionista, que dices, oye, le estoy metiendo 100,000, solo me da un rendimiento del 18. Si yo nomás le meto 50, que era lo que decían ustedes ahorita, voy a producir los mismos resultados operativos. Ya lo demás es cuestión del financiamiento. Me quedo con 10,500, que es menos, pero a mí como accionista es un mayor rendimiento sobre mi inversión. Entonces, en este escenario, ¿con cuál se queda, Fátima? con el B. Aunque este pague más. Que en el C nos dé un mayor rendimiento. ¿Sí? ¿No? Debe pensarse, ¿verdad? Aquí parte de la reflexión que debemos de hacer es ¿qué cachucha tengo puesta yo? Porque, por ejemplo, probablemente si es una empresa grande y yo, por ejemplo, estoy a un nivel operativo, o sea, a mí me evalúan, bueno, no me metí en temas tan complejos. Yo soy el director general, el director de contabilidad, y yo como contador digo, no, pues es que a mí lo que me importa es la utilidad neta, entonces la cachucha de contador. A lo mejor si traes la cachucha de financiero, dices, no, pues también los márgenes de rentabilidad, pero llega el accionista, no, o sea, yo lo que quiero es rendimiento sobre mi lana, a mí no me importa que disminuya la utilidad neta de la empresa, yo nomás quiero este 32, porque es el mayor. Entonces ahí empieza dependiendo de qué cachucha tienes. Pero luego le dices, oye, si estás teniendo un 32% de rentabilidad como accionista, pero en este caso yo te puedo repartir 17 millones o 17,000, según sea el caso de dividendos, y acá nada más 6. Se empieza a complicar, ¿no?, un poquito el análisis. O sea, empiezan a hacer factores. Adelante. Dependiendo también el giro de la empresa. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Ujú. Con el banco, ¿ok? Pero yo al mes ya tengo el dinero, o sea, trabajo el dinero. Ya casi todo lo utilidad. Sí, pues jineteas Y el dinero del banco. banco. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, a mí, pues yo siempre trabajo más con el dinero del banco. Con el dinero del banco, exactamente. ¿Qué pasa si un día, por alguna razón, se cierra la llavecita o no alcanzas a llegar antes de que tienes que pagarle al O banco? pago interés, pero pues un mes. Exactamente. O sea, tampoco no es tanto la pérdida. Y si fueras un sector con un poco más de sensibilidad, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, un hotel, que te estuvieras Pues, bien. ahí ya es- Exactamente, como bien dices, depende del sector, ajá, del giro. Entonces son ese tipo de cosas que debemos nosotros considerar dentro del análisis. Y pues vamos a continuando. Número de acciones, tenemos ahí un apartado de número de acciones. Después tenemos ahí en negritas la utilidad por acción. Es uno de los indicadores que existe, las UPAs. No sé si las habían escuchado en alguna ocasión, pero también lo mencionamos aquí en la clase, que es un indicador de la utilidad por acción. Y ahí arriba, que es lo que nos decía en el ejercicio, mencionaba, ¿no?, que el cambio en las utilidades antes de intereses, impuestos, que es en el tipo de EBITDA, en comparación al cambio con las utilidades por acción. Es como la definición del librito del apalancamiento financiero. Es lo que traemos ahí arriba. Pero aquí, así hay que dejarlo donde está. Nosotros tenemos utilidad por acción y número de acciones, ¿ok? Aquí no les quería mostrar lo de abajo, de precio de la acción. ¿Por qué?
porque nosotros teníamos que pensar en cómo nosotros podemos calcular la utilidad por acción si no tenemos tampoco el número de acciones. O sea, tenemos que hacer ahí como un tipo de razonamiento. El capital siempre va a ser el mismo. Perdón, el total siempre va a ser el mismo, la distribución del capital también. Entonces, aquí nosotros podíamos saber cuántas acciones son poniendo un precio arbitrario a las acciones. Porque lo que quieres ver tú es cómo cambia la utilidad por acción. Entonces, por ejemplo, vámonos a la celda de abajo, a la de precio de la acción, y vamos a ahí suponer que la acción vale, ¿qué les gusta? Si son 100,000, que vale 10 pesos en los 3 escenarios. 10 pesos. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el número de acciones? Pues simplemente vamos a dividir el capital de cada escenario entre el precio de la acción. En el primer caso tenemos 10,000 acciones, en el segundo caso tenemos 5,000 y después 2,000 serían las acciones emitidas. Esto es como para sacarlo con un poco de lógica, ¿sale? La utilidad por acción, adelante, güey. Sí. Para saber cuántas acciones se emitieron, ¿sí? Sobre el capital, dividimos la utilidad neta. ¿Puedes parar aquí eso, por favor? ¿Sí? Dividimos la utilidad neta entre el capital. Es el rendimiento sobre el capital, por eso usamos la utilidad neta y el capital contable. ¿Ok? Entonces, al nosotros ponerle un precio arbitrario a la acción, podemos calcular el número de acciones y por lo tanto podemos calcular la utilidad por acción. ¿Cómo calculamos la utilidad por acción, Karime? ¿Cómo cree que la calculamos? Yo tengo esto de utilidades y yo tengo esto de acciones. Necesito saber cuántas utilidades estoy generando por cada acción. ¿Qué haría usted? ¿Se le ocurre? Tenemos 17,000 pesos de utilidades y tenemos 10,000 acciones. ¿Qué hacemos para sacarlo? ¿Cuánto le toca de utilidad a cada acción? Dividimos, ¿ok? Dividimos las utilidades entre el número de acciones. 175 pesos por acción. Es otra razón financiera, creo que eso también sí lo vimos dentro de razones financieras. Y aquí lo interesante es ver, o sea, el cambio dentro de uno y otro. ¿Sí? ¿Cuánto está cambiando? Que la verdad, ya a nivel de utilidad, pues sí es bastante. Es parte de las métricas que ustedes pueden tomar en cuenta para evaluar ¿qué? El apalancamiento que va a tener su negocio. ¿Sí? Son medidas de rentabilidad. Bajo este escenario, César, ¿con qué empresa se queda? Tomando en cuenta ya todo lo que traemos, ¿no? Tenemos utilidades, bueno, la utilidad de operación no se toca, tenemos la utilidad antes de impuestos, utilidad neta, tenemos el ROE, tenemos la utilidad por acción, tomando en cuenta toda esa bola de cosas. Pues siguiendo con la misma postura que nos dijo que es dependiendo de nuestra situación, Uh-huh. o sea, cada uno, pues yo sigo inclinando por la que dije al principio. Por la C, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy pensando, pero también quiere decir que puede tener más riesgo, porque entre más... Exactamente, y ahorita vamos a ver cuál es la medida para eso, que son las dos razones financieras más importantes que existen. La apalancamiento, ahorita lo vamos a aterrizar exactamente como bien nos dice Vicente. La depreciación y amortización es fija, tenemos 5,000 pesos y vamos a calcular el EBITDA, que es utilidad de operación más depreciación y amortización. Ese sí ya no lo debemos de saber. Entonces, para todos los casos van a ser 30,000 pesos. ¿Por qué? Cuando veíamos el EBITDA, platicábamos acerca de que es la manera más rápida de saber la capacidad de generación de flujo de una empresa. Y tanto es así que lo comentábamos exactamente, si ustedes ven esos slides, decían en los del EBITDA que no toma en cuenta
la depreciación, los impuestos ni los intereses. ¿Ok? Es una medida de flujo operativo. O sea, por eso, independientemente del financiamiento, el EBITDA sigue siendo el mismo. Ahí se empiezan a conectar también los temas que hemos visto alrededor de las sesiones. ¿Ok? Por eso, independientemente de cuánta deuda, cuánto capital tengas, tu EBITDA va a seguir siendo el mismo. Si queremos a nosotros la fórmula con alguna. Te la tiene que dar el estado de resultados. Ah, ok. ¿Sí? Viene en el estado de resultados. Ah, Ahí sí. lo puedes revisar. Tomarías esa, porque tienes que tomar todos los datos del estado de resultados para poder calcular el EBITDA. En este caso no mezclas con los del balance para el EBITDA solo. Entonces, bueno, vamos a calcular aquí la primera razón financiera, que es deuda neta de EBITDA. Tomamos la deuda entre el EBITDA. Y obviamente, ¿alguien se acuerda que eran las X? Cuando poníamos 1.7X, son veces. Eso también es importante recalcarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nuestra deuda neta representa 0.0 veces nuestro EBITDA. ¿Por qué? Pues porque no tenemos deuda. ¿Ok? En el escenario B representa 1.7 veces. En el escenario C, 2.7 veces. O sea, ¿qué significa? Que en teoría yo tardaría en pagar 2.7 años mi deuda. En el B, 1.7 y en el C, pues no tengo deuda, entonces no tiene ni razón el cálculo. ¿Ok? Entonces, en este caso, si gustan, continuamos con la de cobertura de intereses, que también tomamos nota ahorita de cómo se calculaba, que es el EBITDA entre los intereses. Obviamente, ahí nos va a marcar error en la primera porque estamos dividiendo entre cero. Antes no se nos hizo un agujero de gusano. Nomás si gustas abajo ponerle el formato el mismo. En el 3 y en el 2, el de división que tiene que se quede así. Entonces, ¿qué nos dice? Oye, pues tu capacidad de pagar los intereses es de 3 veces. En el otro es de 2, 1.9, prácticamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, aquí está, esto es lo que nos va a decir a nosotros qué tan apalancada está la empresa. ¿Sí? Esa es la razón de apalancamiento. Ahí ya lo calculamos. Hasta aquí en el tema del cálculo. ¿Puede recordar Sí, es cobertura de intereses, que es dividir el EBITDA entre los intereses. ¿Okay? Te dice, oye, es el servicio de la deuda, ¿qué tantas veces puedes cubrir los intereses? Si se fijan, pues prácticamente es una razón aquí de endeudamiento y esta de liquidez. ¿Qué tan endeudado estás y qué tanta capacidad de pago tienes para los intereses que está generando ese empréstito? ¿Ok? ¿Listo hasta aquí? Voy a dar un momento para que terminen de anotar. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la parte del ejercicio, o sea, lo más práctico. Quise empezar con eso para poder ir peloteando los conceptos, para poder ir platicando acerca de cada uno de ellos. Y ahora sí, ¿con cuál se queda? ¿Sigue fijo en el más apalancado? ¿Sí? Bueno, es que no. La verdad, ninguna de las dos está tan mal. ¿Sí? ¿Fátima? Sigo con el escenario B. Escenario B. ¿Usted, compañero, cuál se queda? También en B. Con el B. ¿Alguien se queda con el A? ¿Te quedas con el A? Ok, de acuerdo. Ahí empiezan unos temas muy interesantes, ¿no? Que son hasta de aversión al riesgo. O sea, es un tema hasta más personal, ¿no? O sea, hay gente, como les decía, en inversiones, que pues no, cuando platicamos de las plataformas de inversión, hay gente que no duerme a gusto si está endeudada. Hay gente que duerme más a gusto porque dice, pues bueno, al cabo de la cárcel no paso. Es más, ni de la cárcel. Porque por deudas mercantiles no te puedes meter a la cárcel, ¿eh? Ya se hacen fraudes, sí. Pero si ustedes le deben a la Coppel, como dicen, no los pueden meter a la cárcel. Por deudas mercantiles no, si hacen fraude sí, si presentan documentos falsos y ahí sí van a la de cuadritos. Exactamente. Entonces, bueno, aquí pues es importante revisar esto y con qué escenarios se quedan. Si quieren, vamos a continuar con la clase y al final de la sesión, después de lo que vemos, ustedes van a poner ahí su recomendación.
¿Ok? Ahora vamos a ver la parte aterrizado. ¿Cómo es la parte aterrizado? Vamos a platicar acerca de cómo funciona un financiamiento de una empresa ya a nivel corporativo. Que los indicadores y las decisiones, pues es exactamente lo que ustedes están viendo aquí. Al final del día termina siendo como tienes el input y lo que va a salir ahí, pues es una bola de indicadores y los tomas en cuenta para tu decisión de inversión. ¿Ok? Y bueno, es más, nos podemos regresar un poco al Excel, por favor. Un segundo. Para terminar de revisar otro tema. Aquí estamos bajo el apalancamiento y hay que ver los efectos que se pueden tener, ¿sí? Estamos maximizando aquí los resultados por medio del apalancamiento. ¿Qué es lo que nos lo muestra? Por ejemplo, el rendimiento sobre el capital. Los márgenes van incrementando, las utilidades por acción, ¿ok? Aquí este es no sé si alguno de ustedes que lo platicamos en la clase pasada, sí tuvo clase con el profesor Héctor Chapa, que siempre mencionaba no recuerdo exactamente la pronunciación, que era ceteris paribus, que dice siempre que si todo permanece constante, ¿verdad? Eso significa. Entonces aquí estamos bajo el escenario de que todo permanece constante. Pero, ¿qué sucede si en utilidad de operación, de dónde viene esa utilidad de operación? De las ventas menos costos menos gastos. ¿Okay? ¿Qué sucede si nosotros vendimos menos? ¿Por qué? Pues porque nos cerraron el changarro por la pandemia o porque simplemente fue un mes malo o empezaron a construir un puente ahí donde yo tenía mi local y ya la gente ya no puede entrar. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a sustituir, por favor, los 25,000, los tres juntos, los vamos a sustituir por 10,000 pesos. ¿Qué pasa si yo genero de utilidad de operación 10,000 pesos? Ya me estoy yendo a números rojos. ¿Por qué? Porque el apalancamiento, así como maximiza los resultados financieros buenos, también me va a maximizar los resultados financieros malos. Tratando yo de resumirlo en palabras coloquiales. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo un muy buen mes y en vez de generar 10,000, genero 50,000 pesos de utilidad de operación? Ahí lo que podemos hacer también, digo ahí, les voy a ir mencionando algunos tipsillos de Excel. Puedes seleccionar los tres, pones el número, le das control y enter y te pone en los tres el número de celdas que deseas el mismo número. Entonces aquí ya nos está maximizando 35, 28, 23, los tres obviamente con números negros, o sea con números positivos, y acá ya es muy diferente la utilidad por acción a 11 pesos. ¿Puedo poner el caso de los 10,000? De los 10,000, sí, por favor. Ponemos ahí los 10,000 pesos. ¿No te sale el truco? A ver. Vamos a hacerlo, ahí están los 10,000. Entonces aquí es el escenario como que un poco más extremo, ¿no? Pero ahí tú estás generando lana. O sea, puede ser el caso de que generes una utilidad de operación en ceros porque te cerraron el negocio o te coman los costos. Entonces ahí es donde truenas. ¿Por qué? Porque depende de qué términos tengas tú la deuda. Porque la deuda no es el banco, una empresa no es así como hizo ver de que no, pues un mes pago intereses y ya. O sea, no, al banco en una deuda empresarial siempre le vas a pagar intereses. ¿Y qué resulta de ese pago de intereses? Que si no los cubres, el banco puede llamar la deuda, te puede decir, no me pagaste y en el contrato dice que siempre me tienes que pagar los intereses y el capital, págame todo ya, porque incumpliste con el contrato. Así funciona en una empresa. Oye, no tengo dinero, te embargo lo que me dejaste en garantía. Entonces, el apalancamiento es riesgoso. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, mayor rendimiento. A mayor rendimiento potencial, mayor riesgo potencial. Lo estoy resumiendo mucho, pero es parte con lo que quiero que se queden. Y pues sí, no está muy sencillo. O sea, pues bueno, dices tú, para que el apalancamiento funcione, pues nomás tengo que seguir generando utilidades mayores. No tengo que vender 10,000 pesos porque voy a salir con utilidad, si estoy muy apalancado, con utilidad neta negativa. Pues está muy sencillo, ¿no? Facilito. Tienes que vender más y que te queden más ganancias. Pues yo creo que es lo que todo el mundo quiere en su negocio. Entonces, hay que quedarnos con esa parte. Y ahora sí, nos vamos al ejemplo de un contrato un poquito más estandarizado. Que este es un contrato que firmó una empresa hace bastante para un crédito sindicado. Un crédito sindicado, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, es cuando una empresa regularmente tiene acceso a financiamiento bancario
y ese financiamiento bancario no te lo presta un solo banco. Dices, oye, necesito 95 millones de dólares, préstamelos. No, pues yo BBVA no te los voy a prestar solo, voy a invitar a Scotia y a Santander, y entre los tres te lo vamos a prestar. ¿Para qué? Para diluir el riesgo. ¿Okay? No es lo mismo prestarle dinero a Obed, yo solo, 100,000 pesos, que entre nosotros tres. Así yo no pierdo 100,000, nada más perdemos 33,000 cada uno en dado caso. Entonces, ese es un crédito sindicado. Si le puedes quitar un poquito el zoom para alcanzar a ver así todo, aquí se los voy platicando, bueno, y más o menos ajustarlo. Entonces, el agente colocador fue Scotiabank. Scotiabank coordinó el préstamo con la empresa, ¿ok? Y los otros bancos, ¿sí? Y aquí te dice, bueno, la información establecida en este contrato está siendo para tal empresa que se lo presta Scotiabank y bueno, todos los términos y condiciones. Este contrato, que es con lo que firma una empresa pues bastante grande, el tipo de contrato que firma una empresa bastante grande, es uno como de 300, 400 páginas. Y ese contrato se firma con las instituciones financieras, pero tú lo firmas en Ley Nueva York. Pero abajo del contrato trae una cláusula de disputas de que si hay alguna controversia se tiene que solucionar en Ley Nueva York. ¿Por qué? Porque así te prestan los bancos. No te vas a caer en los tribunales jurisdiccionales aquí de Chihuahua, donde el juez es tu compa. Te vas a la Ley Nueva York. Es un contrato de 300 páginas que dura meses y cuesta miles y miles y miles de dólares para las empresas generarlo. ¿Por qué? Por el monto. En este caso son 95. El caso de Interceramic, hace el noviembre firmamos uno de 200 millones de dólares, un contrato, un crédito sindicado igual. Entonces, pues son montos muy grandes y tiene que estar súper revisado. Hay 200,000 versiones del contrato y es todo un caso, ¿no? Te revisan de pe a pa. Afortunadamente en la empresa, pues ya tenemos la experiencia de haber tenido como 6, 7, 8 créditos sindicados. Y siempre en un crédito de este tipo, aquí te dice que es unsecured, que significa que no hay una garantía como tal. Si yo voy y pido dinero así a una casa de préstamos en general, que me van a decir, sí, te presto con todo gusto, pero pues yo con qué me quedo si no me pagas. Ah, no, pues endósame la factura de tu auto y me dejas la factura y todo y te lo llevas si quieres. Ya si no me pagas, voy yo por el auto. O sea, ahí hay una garantía. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si llega Carlos Slim a Inbursa y llega a pedir 100,000 pesos? ¿Creen que se los van a prestar? Pues vino, yo se los prestaría. ¿Le van a pedir algo de garantía a Carlos Slim? Pues no, o sea, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe que tiene dinero y que tiene 100,000 pesos. Lo mismo pasa con las empresas. A nosotros durante mucho tiempo nos pedían de garantía los títulos de las plantas, de las acciones de la empresa, de las empresas subsidiarias y un montón de cosas. Ahora ya nosotros firmamos lo que es un crédito quirografario como este. ¿Alguien recuerda de sus clases de quinto semestre de administración bancaria que es un crédito quirografario? ¿Qué le suena? Es el que es con el poder de la firma, o sea, nada más. Yo te digo que te voy a pagar. Y como soy una empresa ya respetada, pues bueno, tienen esa fe y creen en ti, ¿sí? Obviamente pues hay todo un estudio detrás de esto, pero no hay garantías. Te vas a un juicio mercantil, pero no tienes garantías. Si embargas los papeles de las plantas, pues en ese momento que no pagues, se va a juicio, toman tus plantas porque están a su nombre de cierta manera. Entonces, ¿en estos contratos lo tiene que perder el banco? En estos contratos no. En este caso, porque no hay una garantía, de cierta manera sí no lo puedo hacer líquida tan fácilmente, pero depende completamente de la situación. En teoría no la debería de tener de perder nadie porque pues, es un contrato que es parejo. Te basas en ese principio. ¿Okay? Entonces depende, como dicen coloquialmente en mi colonia, depende del sapo o la pedrada. Entonces no es lo mismo si voy yo a pedir dinero a Coppel, si va Carlos Slim a pedir dinero, pues a mí me van a pedir todo, ¿no? Hasta el acta de nacimiento de mi abuelita. Entonces le damos un poquito para abajo. Es el sumario de términos y condiciones. Aquí, ¿a quién le están prestando? Pues a la empresa tal. ¿Quiénes son los garantes? Ah, pues es un secure, o sea, no hay garantías, pero la garantía que va a ser que te van a pagar las empresas subsidiarias de esa empresa a la que le estás prestando. Y esas empresas subsidiarias representan al menos el 90% del EBITDA consolidado de la empresa y de los activos. Ah, pues resulta que eso que vemos aquí en la clase de EBITDA, pues sí es cierto, ya lo podemos ver aterrizado en un contrato de verdad. ¿Quién es el banco colocador? Scotiabank, el agente administrativo, el que se va a llevar miles y miles de dólares de comisión, también es Scotiabank. ¿Quién va a prestar?
Bueno, voy a organizar un grupo de instituciones financieras razonablemente aceptadas que al que le prestas también va a decir, sí quiero que ese y este banco me presten. ¿Ok? Bueno, el facility, que es el crédito sindicado, se divide en dos, en este caso. Es nada más para ir peloteando los conceptos. El tranche, que sería la traducción como el tramo A, o el tranche, que es aquí, sería el tramo A, son 2 créditos. Pides 100 millones de dólares y de esos 100 millones de dólares te van a prestar 80 así en directo y te va a quedar una línea de crédito revolvente de 20, que es el tramo B. Línea revolvente de crédito, que sería como una tarjeta de crédito. La ejerces, la pagas, la puedes volver a ejercer. ¿Ok? Entonces, bueno, la cantidad aquí te dice que son 85 millones de dólares y el tramo B son 9 millones de dólares, un poquito para abajo. Bueno, ¿cuándo te lo van a aquí? Un poquito para arriba, por favor. ¿Cuándo te lo van a depositar? Bueno, 10 días después de que firmes el contrato, y el otro, como es una línea de crédito revolvente, pues la usas cuando tú deseas, ¿okay? Tal cual como una tarjeta de crédito. Un poco para abajo, por favor. ¿Y qué tasa de intereses tienen esos créditos? Vamos para allá. ¿Te imaginas si te van a prestar 190 millones de dólares? Pues te deben de cobrar un dineral, ¿no? Por el préstamo. ¿O no? Pues no, Digo que no. ¿No tanto? muy baja la tasa. Si, por ejemplo, yo voy y pido un crédito, ahorita Coppel saliendo de aquí, ¿en qué se va a basar y en qué se basa ese 50%? Es que ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? las posibilidades, ¿no? Y por la cantidad. Las posibilidades de que pague o que no pague, o sea, el riesgo de crédito. ¿Ok? Y ese 50% también se basa en una tasa. ¿Qué tasa se usa de referencia para cualquier préstamo aquí en México? No. El 8 algo, Sí. que es la tasa, ¿cuál es la tasa de referencia en México? Ya yéndome con concepto un poco más financiero. Bueno, sí, cierto. En tasa, pues sí. La TIE, exactamente, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que es a la que se prestan los bancos unos a otros. Pero de crédito. Aunque a mí me cobren, pero sí, aunque a mí me cobren un 60, un 70, un 80%, mi contrato, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, te voy a prestar a ti más 50 puntos porcentuales. O sea, la TIE está en 8%, bueno, te voy a cobrar 50 más 8, 58%. O sea, sí hay una base siempre, eso es muy importante que lo sepan, que hay una tasa de referencia. Por eso se llama así, tasa de referencia. Y ahí vamos para allá. Tramo A, 7 años. Te prestan a 7 años y la línea de crédito la tienes disponible por 3 años. Eso es muy importante. Entonces, la comisión, 95 puntos base. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de los puntos base? Te dicen, oye, te voy a cobrar X tasa más 100 puntos base. O te voy a cobrar 200 puntos base. BPS, basis points, puntos base. Por el momento lo que nosotros necesitamos saber es muy sencillo, que es que 100 puntos base, esto nunca se nos debe olvidar, es igual a 1%. ¿Ok? Hice un chorreadero aquí. Ya se seca. ¿Puede ir por papel, Vicente, por favor? Aquí le ponemos pausa, no se preocupe. Creo que le estuve presionando mucho a ver si no me ensucié el pantalón. Muy bien, esperemos si no, porque creo fue cuando lo abrí. Entonces, 100 puntos base, 1%, son lo que pasa, ¿no? Cuando está uno en vivo. Ahí se van a estar riendo los compañeros de virtual. Pásale, compañera, se me perdió un gran chiste. ¿Cuál? Platique. No, ya pasó. Entonces, 100 puntos base, 1%, eso es bien importante, porque aquí lo menciona en los fees, y todavía te van a cobrar $25,000, aparte de los 55 puntos base, que sería 0.55% de los 95 millones de dólares. Yo creo que nos equivocamos de profesión, ¿verdad? Luego cuando damos banca de inversión, también se van a dar cuenta. Le vamos a dar un poquito para abajo. Recuerden que este es el resumen del contrato de... Gracias, muy amable. Este es el resumen de un contrato de 300 páginas. ¿Ok? Y bueno, ahí está. Donde dice el uso de los fines. Aquí es algo muy importante. Se va a usar para refinanciar la deuda actual. Las empresas hacen eso. Piden dinero para pagar su deuda. Ahorita vamos a ver por qué es eso relevante y para mí es de lo más importante de esta sesión. Entonces, margen aplicable.
que es lo que les mencionaba ahorita, que si ustedes van y piden un crédito va a funcionar de la misma manera. ¿Cuál es tu margen aplicable? Pues te va a prestar a ti de más 20%. O te va a prestar a ti de más 5% si es un crédito automotriz, dependiendo también del tipo de crédito. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? El margen aplicable estará sujeto a el precio en esta tabla de la empresa consolidado, ok, de la razón de deuda neta a EBITDA. Aquí está. Deuda neta consolidada a EBITDA consolidado. O sea, un crédito firmable en Nueva York de 300 páginas por $200 millones, lo que te va a costar ese préstamo se resume a dos cosas: deuda neta de EBITDA y la razón de servicio de la deuda, las dos que les mencioné. O sea, es todo un rollo, pero al final lo que vas a pagar está centrado en eso. ¿Ok? No, está bien, creo que ya me puedo ir más o menos limpiar. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Si tu razón de apalancamiento, que fue la que calculamos al final en su ejercicio, está mayor a 3x, que es 3 veces, vas a pagar 2.5%. ¿Sí? Vas a pagar la tasa que te cobra más 2.5%. Si está abajo de 2 veces, vas a pagar la tasa que te cobran más 1.85%. Pues no es tanto la diferencia, ¿no, Arianda, entre las tasas? Que le dijera yo, le presto dinero y me va a pagar TIE más 2.5 o me va a pagar TIE más 1.85. Pues no, ¿verdad? Es muy poco. Pero si multiplicamos la diferencia entre 2.50 y 1.85, por ejemplo, el caso de Interceramic, $200 millones, pues ya se vuelve una cantidad interesante. Y esa cantidad te lo puedes ahorrar o lo puedes gastar en pago de intereses al año, dependiendo de qué tan apalancada está tu empresa. ¿Por qué toma eso en cuenta el banco? Porque es directamente el riesgo que está asumiendo al prestarte, porque este es tu apalancamiento. ¿Sí? Y una pregunta muy interesante que nos decía ahorita Obed, ¿a qué tasa se usa? Va a ser la tasa más el margen aplicable, ¿sí? Que era un poquito más abajo, viene el tema de la tasa. Aquí te ofrece una cobertura, que eso lo vamos a ver en derivados, un poquito para abajo. Tiene una que viene más arriba lo de la tasa. Un poquito para arriba. A ver si me lo salteé. 95 puntos base. No. Más que aquí no lo menciona expresamente. No, al inicio, al final de la página anterior. Un poquito más para arriba. Por aquí venía. Ya me perdí. A ver. Estamos viendo, por favor. Aquí está. Okay. Aquí te dan la alternativa de cobertura de la tasa. La tasa aquí la estás mencionando, es la tasa LIBOR. ¿Alguna vez la habían escuchado? Es la tasa que se usa en cualquier transacción de préstamo en moneda internacional, o sea, en dólares. ¿Okay? Esa tasa, la tasa LIBOR, ¿a qué es equivalente? Pues es la TIE de Inglaterra, de Reino Unido. ¿Por qué? Porque es el centro financiero más grande que existe. Entonces es la tasa de referencia a la que se estaban prestando los bancos. Y todos y cada uno de los préstamos internacionales, contratos, millones y millones de contratos que hay de estos, estaban firmados con tasa LIBOR. ¿Okay? ¿Qué es la tasa de referencia? Allá. ¿Por qué? Se supone que era la que se prestaban los bancos. Pero hicieron un estudio y resultaba que nomás eran como 7, 8 transacciones las que se tomaban en cuenta para la tasa. Para no hacerles el cuento largo, porque es tema de otra clase de economía o de banca, esa tasa LIBOR resultó que no reflejaba la realidad del mercado y cambiaron a otra tasa, que es la tasa SOFR, que es la que se usa actualmente. La van a dejar de publicar la LIBOR, ya están publicando la SOFR. Aquí es sin la otra O. Esta tasa fue la que sustituyó a la LIBOR. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber y conocer nosotros que esas son las tasas de referencia. Cualquier contrato internacional ya va a ser bajo esta tasa. Y ahorita, por ejemplo, la SOFR está muy alta, está en 4%.
O sea, ahorita está altísima, ¿sí? La LIBOR también. Pero regularmente, cuando se firmó este contrato, que trae fecha de 2018, si no me equivoco, este contrato estaba como en 0.25 o 0.50% la LIBOR. Entonces, la empresa estaba pagando 0.25 más 2.25. O sea, un crédito de 200 millones, de 100 millones, como en este caso, le estaba costando a la empresa 2.5% al año. ¿Se les hace barato o caro? A mí en cuestión de tasa, pues se me hace barato. O sea, aquí en México no puedes tener esa tasa. Pero te estás endeudando en dólares. ¿Y a qué te arriesgas al endeudarte en dólares? A que suba el tipo de cambio. Entonces, es unas por otras. Hay que tener en cuenta también eso. Aprovechas exactamente. Y algo muy interesante, esto en serio podríamos durar 5 clases viendo este tema, se los estoy tratando de resumir de la mejor manera posible. El pago de los intereses es cada quarterly, o sea, cada trimestre, ¿sí? Se hacen los pagos de intereses, no es cada semana como Electra, no es cada mes como Coppel, o cada 20 días, no sé cada cuándo es cada trimestre para las empresas. Y nos vamos a la tabla de amortización. Aquí viene lo más interesante y parte de con lo que nos debemos de quedar. Tú pides el crédito hoy y ¿qué te dicen? Las amortizaciones a capital durante los primeros 4 trimestres, que eso es un año, tú no vas a pagar capital. Cuando hacían sus tablitas de amortización en su clase de modelaje financiero, se acuerdan que siempre era, debo 10,000 pesos y luego doy un pago de 1,000 pesos. Ese pago de 1,000 pesos son 800 a capital y 200 de intereses. ¿Okay? En este tipo de créditos, durante un año no vas a dar amortizaciones a capital, vas a pagar puros intereses. Después de eso, en el trimestre 5, vas a pagar el 0.6% del capital. En el trimestre 6, 0.6% del capital, o sea, una parte chiquita del capital. Las amortizaciones fuertes vienen acá. A partir del trimestre 21, vas a pagar el 8% del capital cada trimestre. O sea, es cuando ya se empieza a desembolsar más dinero. Los primeros periodos prácticamente no vas a pagar capital, vas a pagar puros intereses. Ahí está el secreto de la estrategia de financiamiento de las empresas. ¿Por qué? Vamos a hacer aquí una línea del tiempo que va a estar simulando ese crédito. Estamos nosotros parados aquí en el día de hoy. ¿Okay? Después quedamos que ese crédito era a 7 años. Vamos a separarlo. Según yo deben de ser 7. ¿Okay? Entonces, hoy pedimos 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares nos está diciendo el banco, el primer año no me vas a pagar ni un solo peso de intereses, perdón, de capital, solamente vas a pagar intereses. Entonces, ese primer año, pues los desembolsos van a ser chiquitos, porque van a ser 4 desembolsos de intereses durante el año, no vas a pagar capital. ¿Qué pasa? Ya en el segundo año empiezas a pagar un poquito más, porque empiezas a pagar poquito capital, y así sucesivamente. Cuando llegas acá, las amortizaciones fuertes, pues están aquí. Aquí ya vas a pagar bastante. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Interceramic, Cemex, todas las empresas. Cuando llegas aquí, antes de que llegues aquí, ¿qué pasa? Vas y pides otro crédito. Y en vez de tú empezar a pagar el capital fuerte, en este punto, pides el crédito, con lo que te dan pagas esta deuda, ¿y qué pasa? Aquí no vas a pagar capital, solamente vas a volver a pagar intereses. Vas a empezar otra vez con el ciclo. Y 100% deducibles. 100% deducibles. ¿Cómo se conoce eso en mi colonia? Es patear el bote. ¿Por qué? Esto lo avientas hasta acá otra vez. Y así se la llevas. Y tu empresa está continuamente endeudada, no tienes que pagar el capital, te la vives pagando intereses. Pero como pediste en dólares, los intereses que vas a pagar son poquitos. ¿Por qué? Porque está en tasa LIBOR, ahora SOFR. Si pides en pesos, va a ser un interés más caro, porque la TIE está en 8 o 10%. Adelante. Pero si puedes jugar también en muy baja, entonces ahorita que está muy bajo Sí, porque tus pesos te alcanzan a pagar
más deuda. Ajá. Exactamente, y ahí también es un pleito con el banco, cuando nosotros nos dicen, oye, pues tú Interceramic generas pesos, ¿por qué te quieres endeudar en dólares? Ah, no, fíjate que históricamente, a pesar de que el tipo de cambio sube, pues está controlado, teníamos una parte de ingresos en Estados Unidos en dólares, tenemos coberturas cambiarias, entonces ese tipo de estrategias pues te permite hacer esto. Esto es lo más importante, o sea, al principio no pagas capital, solo intereses, cuando vas a empezar a pagar capital pides otro préstamo y empiezas a pagar poquito capital al principio, de hecho el primer año pues no pagas nada. Y así te la llevas pateando el bote. Y estás endeudado eternamente, pero de una buena manera. ¿Por qué? Porque al final del día la deuda no es mala ni es buena, depende del uso que le demos y el resultado que nos dé. Y de cómo está el mercado, exactamente. Y si sales endeudado ahorita a tasa fija, pues van a ser tasas altas. Cuando la amarras en el 2018, la tasa, pues está al 0.25%, la LIBOR ahorita está al 4%. Entonces depende mucho también de timing. Te puede resultar el caso también. Entonces es parte de lo que debemos nosotros considerar, o sea, el uso de la deuda. Y al final del día, ¿qué es lo que debe pasar? Si yo me endeudo, la rentabilidad que va a generar la deuda en mi negocio debe ser mayor al costo que me va a generar en mi negocio, que es el pago de los intereses. O sea, si me endeudo, me debe salir para pagar los intereses y para estar generando más que si yo no tuviera deuda. ¿Ok? Entonces, con esto quiero que nos quedemos. Se me hace muy importante, digo, podríamos durar aquí horas y días. En el caso del ejercicio, lo que les decía ahorita, si tú vendes 10,000 pesos, ¿se acuerdan que nos íbamos a default? ¿Qué es irse a default? El contrato está estipulado que aquí tú puedes tener un grado máximo de apalancamiento de 3.25%. ¿Qué pasa? Si yo tengo 3.5 o 4, el banco me va a decir, oye, no cumpliste con los covenants del contrato, está estipulado en el contrato que me tienes que pagar ya toda la deuda. Todo me lo tienes que pagar, ¿cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque no cumpliste con el contrato. Y eso es algo que pasó. En la pandemia nos cerraron los ingresos de todas las empresas o la mayoría y se te disparó la razón financiera y te estaban cobrando toda la deuda para que la pagaras hoy. Entonces es nomás un escenario de 1000 cosas que pueden pasar. Y ustedes pueden ver dentro del ejercicio pues todas las palancas que existen ahí, todo lo que ustedes como financieros van a decidir y pueden decidir dentro de una empresa para poder decidir, ya estoy siendo muy redundante, en la estructura financiera de capital. O sea, todo impacta. Las ventas, los costos, los gastos, los intereses, la economía, si hay recesión, si no, las tasas, si haces un derivado como acá que te ofrecen uno para la tasa de interés. Entonces es nomás como que para podernos abrir un poquito ahí el panorama. ¿Sale? Este es un seminario, este es como si se fijan, es como un tema por clase, entonces para mí es difícil meterme tanto. Trato de rescatar ahí lo más importante y lo que creo que les puede servir. Y pues esto tal cual es como lo vemos afuera y ese es un ejemplo de un contrato real. Es más importante que vean ustedes que los conceptos que vemos en la clase, pues sí los estamos usando y sí existen, ¿no? Porque a veces hasta dudamos de si lo que nos están enseñando existe. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Sindicato se llama? Sindicado. Un crédito sindicado. Se hace un sindicatito de bancos, 3, 4 bancos, los cuales le van a prestar a una empresa o persona. ¿Sale? Y también ya por último, una estrategia que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Alguien sabe cuál es el sueldo de Mark Zuckerberg en Facebook? ¿O de Elon Musk en Tesla como director general? Cuando, no sé si Zuckerberg todavía sea director general. ¿O de Jeff Bezos? ¿No saben qué sueldo tienen? ¿No? Como director general de esa empresa, te imaginas que son millones y millones de dólares. El sueldo de ellos es de $1. Su sueldo es $1. ¿Por qué? Para no pagar impuestos. Porque si los pagan cientos de millones de dólares de sueldo, les van a quitar 35, 40% sobre su sueldo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen sueldo de $1 y, por ejemplo, Elon Musk va y pide un préstamo a Wells Fargo, Bank of America, y ¿ustedes creen que no le van a querer prestar? Pues sí, y más cuando él da en garantía las acciones de Tesla que tiene. Entonces, él va, da las acciones en garantía, le dan un préstamo de $100 millones. Cuando tienen que pagarlo, va y le pide a otra empresa, y va y le pide a otra empresa, y va y le pide a otro banco, va y le pide a un banco y a otro y a otro. Así se manejan ellos.
Y pues la deuda, pues cuando se depositan a ti el dinero que pediste prestado, pues no es gravable, porque no es un ingreso para ti, estás pidiendo deuda. Entonces es como le hacen, por ejemplo, los millonarios en Estados Unidos para no pagar impuestos sobre su sueldo. Y así también ellos patean el bote. Es una de las maneras que existe, y la otra pues es obviamente tienen los gastos corporativos, la empresa le paga el carro, le paga el avión, así. Pero se me hace muy interesante esa de la deuda y que su sueldo pues sea de $1. Y a la tasa en Estados Unidos ustedes saben que es bajísimo, y más para una persona con ese perfil. Inclusive los créditos automotrices, allá las tasas a veces son del 2, 1%, 3%. Sí. Entonces, bueno, ahí queda para la anécdota, y si no hay ningún otro comentario, pues gracias por su atención. Nos vemos en el futuro. ¿Sale? Gracias.